a mí me hubieran preguntado hace 5 años o 3 años, o bueno, sí un poco más, datos políticos de El Salvador, probablemente no hubiéramos podido responder mayor pues, datos o información, no tendríamos nada en nuestra cabeza probablemente. Así como si de pronto hoy nos preguntan por Honduras o por Costa Rica o por un país pequeño de Europa, es probable que no tengamos mucha información en la cabeza. El Salvador era un país de estos, donde no estaba en el mapa político, no estaba en la conversación, en la agenda pública, mucho menos en la agenda mediática. Y hoy El Salvador es, y su presidente, reelecto Nayib Bukele, es probablemente una de las figuras más polémicas, pero más reconocidas, con mayor posicionamiento de marca, de nombre y de estilo en medios, en la conversación política y no únicamente entre la opinión pública, sino también en el ámbito político, entre los políticos de América Latina en particular. Si uno entra a las grandes revistas, las más importantes del mundo, a Financial Times, a Economist, a Atlantic, al New York Times, y uno pone la palabra Bukele, le salen muchos artículos, análisis, columnas de opinión, videocolumnas, podcast. Y es impresionante lo que Nayib Bukele ha logrado hacer en posicionamiento en muy poco tiempo. Hoy quiero hablar de la reelección de Bukele, lo que eso significa para Colombia y el impacto que podría tener en nuestro país, porque esa es la idea de hablar de política en serio. Como dije en el primer episodio, no ver la política como una foto, como algo separado, sino tratar de ver la política como una película, como una visión integral y holística de algo que no es simplemente un hecho, como lo presentan normalmente las noticias. Entonces el presidente Bukele, que seguramente 9 de 10 personas que están oyendo este podcast lo han escuchado mencionar o lo han visto en algún video en YouTube o en Twitter o en X, saben algo de él. El presidente Bukele fue reelecto ya con datos oficiales del del Tribunal Electoral de El Salvador con el 84% de los votos. 1.600.000 votos sacó el presidente Bukele en esta reelección, confirmado por el Tribunal Electoral. Y el segundo, su contendor, el que quedó de segundo en la contienda, el representante del partido político del Frente Farabundo Martí, obtuvo el 6% de la votación. Bukele tuvo casi un 80% de diferencia con el segundo. Esto le da indudablemente una legitimidad democrática, al menos en el voto, muy alta, pero al mismo tiempo hay cuestionamientos muy fuertes frente a la legitimidad, digamos, llamémosla legal o procedimental de la elección. Y esto se debe a que hay críticas muy fuertes. Por ejemplo, Human Rights Watch ha criticado que el presidente Bukele ha concentrado poderes, revocó la Corte Suprema, hay un control mediático, pues hay por lo menos una desatención mediática del gobierno a los medios de El Salvador. También dicen que parte del éxito de seguridad del presidente Bukele, su política de seguridad, que probablemente es la más icónica, la más reconocida y quizá la más aplaudida también por los latinoamericanos hoy, no es únicamente un éxito de política pública, sino que es una negociación entre el presidente y bandas criminales del país, y que de ahí se debe buena parte de la reducción de homicidios, de control territorial. Son las críticas que han hecho quienes, digamos, están en desacuerdo con el presidente Bukele. Y en últimas, los más críticos dicen que esto es insostenible, que realmente políticas que no estén atadas fuertemente a la democracia y que tengan, digamos, un tono autoritario, un tinte autoritario, no son sostenibles y por lo tanto sus efectos en el tiempo se van diluyendo e incluso pueden ser peores. En ese sentido dicen que negociar con bandas lo único que hace es aumentar el poder de reclutamiento de los ilegales y poder volver con más fuerza eventualmente cuando quieran volver a atacar a un gobierno o a la población civil. Esas son las críticas que se le hacen. Sin embargo, la legitimidad popular es incuestionable, 84% del voto. El mismo presidente Bukele, muy acorde a su tono maximalista, a su tono grandilocuente, dijo que era el resultado más importante electoral en la historia de la humanidad, que nunca un presidente había obtenido un voto semejante. Y indudablemente sí hay una aprobación y, digamos, una favorabilidad grande, no únicamente en la población de El Salvador, sino curiosamente en América Latina. Y Colombia no es la excepción. En Colombia el presidente Bukele es bastante reconocido, bastante aplaudido, y eso es lo que me interesa de pronto conversar un poquito hoy. Los imitadores del estilo de Bukele, los políticos que quieren imitar a Bukele, cada vez son más, y esto se debe a que
sus políticas, su estilo mediático, la manera como le habla a los medios de comunicación, también su tono satírico, irónico con los críticos, es muy eficiente, es muy eficaz y pone toda la atención sobre él. Me ha llamado siempre la atención la manera como él se autodenominó el dictador más cool del mundo y así se posicionó en medios de comunicación, en la conversación pública, y lo que él hizo fue darle la vuelta a una crítica gigante que había frente a su tinte dictatorial y él asumir como ese tinte dictatorial y decir, sí, lo soy, pero soy el más cool del mundo. Ahí hay una inteligencia, digamos, comunicativa muy interesante que hace que ese tipo de gobernantes de orden populista conviertan su comunicación en un reto para quienes lo hacen de manera tradicional, más responsable y más aburrida quizás. Entonces, habrá muchos imitadores del presidente Bukele en América Latina, otros presidentes, candidatos presidenciales, políticos locales, y Colombia no será la excepción. Estamos a un poco más de 2 años de elecciones presidenciales en Colombia, legislativas, y es posible que el estilo Bukele, así como el populismo, llegó lentamente, se fue metiendo en Colombia y tuvo grandes representantes en las alcaldías y gobernaciones que acaban de terminar su periodo. Es muy probable que el estilo Bukele también sea replicado en Colombia y que haya candidatos o candidatas presidenciales, candidatos al Congreso y quizás a cargos locales más adelante que adopten el estilo Bukele y hagan grandes promesas de seguridad, de detrimento, digamos, del proceso democrático en aras de tener mayor efectividad en los logros en materia de seguridad. Y esto tiene sentido porque Colombia es un país que ha sufrido, sigue sufriendo por la violencia, actualmente tiene indicadores de seguridad muy malos en cuanto a homicidios, en cuanto a extorsiones, un número histórico bajo el gobierno del presidente Petro, en cuanto a aumento de los cultivos ilícitos, control territorial y control de los grupos armados ilegales, no únicamente de sectores urbanos, sino también rurales cada vez mayores. Entonces esto significa un hastío de la población civil frente a un problema no resuelto, que quizás desde la época de Uribe ningún gobierno lo ha querido enfrentar con la claridad y con el énfasis que Bukele definitivamente lo hace, especialmente en una política urbana. También leí y me parece interesante hacer una separación. El problema de seguridad de Colombia es muy diferente al de El Salvador. En Colombia hay un poder criminal de muchísimos años, forjados muchísimos años, de estructuras mafiosas, narcotraficantes, con un inmenso poder económico por la rentabilidad del negocio del narcotráfico. El problema en El Salvador es un problema más de bandas criminales, de control territorial, de distribución de droga, más que de ser un gran productor. Y hay una diferencia fundamental y por lo tanto también debe haber una diferencia en la manera como se enfrenta el problema, de manera que las políticas de Bukele no son prenda de garantía en Colombia y no es lo mismo enfrentar la inseguridad en El Salvador como se debería enfrentar en Colombia. Sin embargo, hay personas que van a querer copiar el estilo Bukele, tanto en la comunicación como en las prioridades, que es principalmente el problema de inseguridad, el problema de criminalidad, y ya lo estamos viendo en algunos discursos de políticos en el país. Pero ¿por qué el estilo Bukele puede encontrar terreno fértil en Colombia? ¿Por qué digamos, neoautoritarismo, si lo podemos llamar de alguna manera, puede encontrar terreno fértil en nuestro país? Y quiero ir de pronto al primer episodio o a esa encuesta del Latinobarómetro que mide la satisfacción de las personas con la democracia, de la que hablamos en algún momento, y es esa frase que a mí personalmente tanto me ha impactado, que es: nos da lo mismo, nos da igual tener democracia que tener un régimen político diferente a la democracia, nos da igual que aquí haya un gobernante que sea demócrata a un gobernante que no lo sea, y es esa indiferencia y simplemente la búsqueda de mayores resultados en la cotidianidad. Entonces en Colombia ese nos da lo mismo es del 43%, según la encuesta Latinobarómetro en 2022 decía que le daba lo mismo un régimen democrático o un régimen que no fuera democrático, y ahí hay un gran terreno abonado. En un episodio reciente que recomiendo entre Andrés Acevedo de Atemporal y la profesora Mónica Pachón de la Universidad de los Andes, Mónica es una experta en asuntos políticos, especialmente en lo relacionado con el legislativo, con el Congreso de Colombia, decía algo así como que la democracia es el lugar, o el gran reto de la democracia es cumplir promesas que se hacen en los discursos de las plazas públicas, en los medios de comunicación, y que el régimen democrático lo que debería facilitar es el cumplimiento de promesas políticas y por lo tanto el desarrollo. Y vemos que nuestra democracia y las democracias en general
son lentas a la hora de cumplir promesas, son graduales, está diseñado para que el sistema democrático dé resultados graduales, no resultados inmediatos, pues porque hay pesos y contrapesos, porque hay procesos lentos, porque hay entidades dentro de los mismos gobiernos que controlan el accionar de otras, y eso es la democracia, es decir, es un sistema de seguridades en los procedimientos, en la toma de decisiones públicas, y contrario a eso, en un régimen autoritario, las decisiones son expeditas, no tienen que pasar por grandes filtros o balance de poderes, pero dan resultados más rápidos. La pregunta es qué tan sostenibles son en el tiempo. Entonces Mónica decía que claro, que el gran reto de la democracia es cumplir las promesas, ser un régimen en donde se cumplan las promesas y la ciudadanía vea y sienta que lo que se dice en una campaña efectivamente se lleva a cabo. Bukele ha entendido que una democracia operante totalmente con sus pesos y contrapesos, con las cortes, con los medios, en el caso de Colombia con las Contraloría, con la Fiscalía, con este tipo de entidades que buscan equilibrar la concentración de poder de un presidente, de unos ministros, de un mismo Congreso. Él ha entendido que eso dificulta la toma de decisiones, la efectividad y la rapidez con la que se ven los resultados, y por lo tanto él sí ha concentrado poder. Y pues no más es ver también el resultado de los escaños en la Asamblea Legislativa de El Salvador. 58 de 60 escaños, es una asamblea legislativa pequeña, pertenecen al partido gobierno o a la coalición de gobierno de Bukele. Entonces esos titulares que decían que Bukele prácticamente se queda sin oposición son ciertos. La crítica es, Bukele tiene 58 de 60 escaños en el legislativo, es decir, los congresistas, la bancada de gobierno es inmensamente grande y no habrá ningún tipo de crítica o de búsqueda de equilibrar el poder del presidente en el legislativo de El Salvador. Y si lo miramos comparativamente con el Congreso colombiano, que es un Congreso mucho más grande, que es bicameral, tiene Cámara de Representantes y Senado de la República, ha habido un control muy efectivo, digamos, de estos casi 2 años de gobierno del presidente Petro. Las reformas no han pasado como Petro ha querido que pasen, ha tenido control político a sus ministros, se espera que una ministra prontamente salga por una moción de censura, la ministra de Deporte, y ha logrado también el Congreso que cuando el presidente hace cambio de gabinete, como ya hablamos en otro episodio, los cambios se sientan y no sean un poco más de lo mismo. Entonces esa es la importancia de un Congreso. Bukele no va a tener eso, Bukele no va a tener un Congreso que le impida sacar adelante reformas, sacar adelante decisiones en diferentes frentes de seguridad, de la economía. Curiosamente, Bukele es un presidente que ha invertido un gran monto de dinero en Bitcoin, por ejemplo, haciendo una promesa de que esto tendrá una valorización gigante y que esto tendrá un impacto significativo en las finanzas públicas de El Salvador. Sí es muy curioso que un presidente, digamos, pueda hacer este tipo de inversiones y sobre todo como en algo tan volátil y tan nuevo como es Bitcoin. Entonces, ese es el tipo de decisiones que Bukele toma y que lo hace sin mayor control o oposición. Entonces, bueno, Bukele tendrá seguramente un segundo mandato más contundente, no únicamente por la legitimidad con la que llega en el voto, sino por el control tan gigante que tiene del Congreso, y probablemente va a hacer más, lo que seguramente se traducirá en que muchas personas digan que es muy bueno el régimen salvadoreño, democrático salvadoreño, o un estilo de gobierno como el del presidente Bukele. Entonces, cuando la gente en Colombia, contrario a la gente de El Salvador, no está viendo los cambios que quiere ver en materia de seguridad, aquí sigue habiendo robos de celulares, sigue habiendo extorsión, sigue habiendo inseguridad en las calles y en los campos, la gente ve las noticias, tiene mayor acceso a la información, a los celulares, a internet, y dice, yo quiero vivir como El Salvador, quiero que aquí llegue un presidente como Bukele, de mano dura, que tome decisiones fuertes. Y eso supone un reto gigante para la democracia, porque supone definitivamente el sacrificio de ciertos contrapesos. Colombia, durante el gobierno del presidente Petro, lo ha demostrado, es una democracia mucho más estable y robusta de lo que se creía, una democracia que tiene contrapesos muy efectivos, diferente a lo que ha pasado en El Salvador. Vamos a hablar en otro episodio, en otra conversación, sobre lo ocurrido con las marchas al frente de la Corte Suprema de Justicia para presionar la elección de fiscal, y hemos visto que a pesar de las presiones de las marchas convocadas por el gobierno, la Corte Suprema no ha cedido a esas presiones y no ha elegido fiscal, contrario a lo que ha pasado en El Salvador, donde el presidente Bukele tuvo una gran incidencia en un cambio de una Corte Suprema de Justicia. Hay un profesor que leí en un artículo del Financial Times, un profesor de la Universidad del Pacífico en Perú, Alberto Vergara,
que propone una tesis que yo creo que es la tesis central, digamos, del fenómeno Bukele, para quienes quieren analizar esta situación. El presidente, el profesor Vergara lo que plantea es que parte de la región de América Latina empieza a creer que hay una tensión entre libertades y seguridad, que es una tensión entre dos prioridades. Si uno quiere más libertades, esto tiene un sacrificio en seguridad, pero si quiere más seguridad tiene que sacrificar ciertas libertades o muchas libertades, y él cree que esa es una tensión negativa. Y esta tensión se puede, digamos, también traducir a que ante democracias poco efectivas, democracias que, como decía, son graduales, se demoran en alcanzar objetivos de política social de manera relevante, en un autoritarismo las promesas son mucho más efectivas y mucho más rápidas de alcanzar. Entonces, en este mundo impaciente, donde tantas personas sufren diariamente la inseguridad, donde tantas personas sufren bien sea la extorsión de un pequeño negocio o el miedo de caminar para la oficina, para tomar un transporte público, de que le roben el celular, de que lo atraquen, o en el mismo transporte público de que sufra un acto de inseguridad, es natural pensar que hay una saturación de esto y no hay una luz de esperanza concreta frente a esta situación de seguridad, y ahí es donde toma importancia o toma, digamos, relevancia el discurso de Bukele o el modelo de Bukele, y ese, digamos, es el riesgo que puede tener Colombia, que puede correr Colombia en ese sentido, de que un gobernante, un candidato carismático o una mujer carismática que quiera lanzarse, traiga este modelo, lo intente implementar, captura el voto y se sacrifique parte de la democracia por obtener resultados más rápidos. Pero a mí también me ha llamado la atención con el sector empresarial. En diferentes partes del sector empresarial uno no puede meterlo en el mismo saco a todos. También hay aceptación, digamos, de personas con un nivel de educación alto, con un nivel de experiencia profesional muy alto. También ven con buenos ojos lo de Bukele. Y yo terminaría diciendo esto: yo no estoy a favor de lo que hace Bukele, tampoco me parece, tampoco estoy totalmente en contra. Creo que es muy importante que un presidente se enfoque en resolver la seguridad, que es para mí un fundamental en el desarrollo de una sociedad. Si no hay seguridad, es muy difícil que prospere la política social, que prospere la inversión, que prospere la intervención urbana en parques. Es muy difícil si no hay seguridad. Me parece muy bien que haya un foco, pero sí me preocupa que la democracia se sacrifique, que se sacrifiquen los pesos y contrapesos, que se sacrifique la libertad de prensa, la libertad de expresión, el control efectivo de las cortes. Creo que ahí sí hay un reto gigante, y creo que es un reto contemporáneo en el que nos vamos a enfrentar. Se está enfrentando El Salvador, América Latina está viendo gobiernos de esta índole, y Colombia, creo, hoy estamos a 9 de febrero grabando este podcast, creo que llegaremos eventualmente como a ese debate o a esa tensión electoral en donde, si queremos más seguridad y políticas más efectivas, más rápidas, tendremos que escoger entre o más democracia o mayor efectividad en el tipo de gobernantes que elegimos. Entonces, eso es lo que el presidente Bukele está logrando. Me parece que está detonando una conversación muy buena en cuanto al análisis. Creo que los logros que él tenga pueden ser logros que quieran copiar otros países, pero también los fracasos que haya en materia, digamos, de esta concentración de poder, también es un asunto muy importante para verlo, para no replicarlo, y estaremos pues muy pendientes y viendo cómo se desarrolla este segundo mandato del presidente Bukele, del altísimo popular presidente Bukele, no únicamente en El Salvador, también en América Latina, y cómo esto va a incidir en el discurso político en las próximas elecciones de Colombia. Vamos a ver. Para terminar entonces hoy, un libro y político. Hoy voy a hablar de libros políticos. Este es un libro del exsecretario de Estado Colin Powell de Estados Unidos. Se llama It Worked for Me, o sea, funcionó para mí en la vida y en el liderazgo, y muy en sintonía con el libro del que hablé la vez pasada, del presidente Bush. Es un libro de anécdotas, de pequeñas decisiones que él tuvo que tomar y que dicen mucho para quien está interesado como en ser un líder público. Es un muy buen libro, es un libro muy sencillo, es un libro de anécdotas, es un libro de experiencias personales, es un libro de alguien que tuvo un rol muy interesante en la política norteamericana porque fue secretario de Estado, estuvo metido digamos, en lo más profundo de las decisiones de un gobierno, pero al mismo tiempo fue un general, fue un militar, fue alguien que tomó decisiones muy complicadas y de muchísima responsabilidad
en el ámbito militar, concretamente en la guerra de la invasión del Golfo Pérsico, y que la ganó en cuestión de días. Entonces es un muy buen libro, It Worked For Me, de Colin Powell. No sé si está en español, en inglés definitivamente sé que se encuentra en Amazon y se debe pedir. Y bueno, espero que les guste y que les sirva para esta conversación.